Bienvenidos a nuestro programa educativo sobre conflictos armados. En el día de hoy, exploraremos los diferentes tipos de conflictos armados que existen en el mundo, desde guerras estatales hasta insurgencias y terrorismo. Analizaremos los principales tipos de conflictos que han ocurrido a lo largo de la historia y cómo han afectado a las sociedades. Comencemos. Empecemos hablando de los conflictos armados, son una realidad en todo el mundo. En esta presentación, aprenderás sobre los diferentes tipos de conflictos armados y sus consecuencias. ¿Qué son conflictos armados entre dos o más naciones o estados? Estas guerras pueden ser causadas por disputas territoriales, conflictos de intereses o desacuerdos políticos. Un ejemplo destacado de una guerra estatal es la Segunda Guerra Mundial, que involucró a numerosos países y tuvo un impacto devastador en todo el mundo. Las guerras convencionales entre estados son conflictos armados que involucran a las fuerzas militares de dos o más naciones. Estas guerras se caracterizan por el uso de tácticas y armamentos tradicionales, como infantería, artillería, tanques, aviones y navíos de guerra, en contraste con armas nucleares, químicas o biológicas. Causas de las guerras convencionales entre estados. Disputas territoriales. Los conflictos por el control de territorios pueden desencadenar guerras convencionales. Competencia por recursos. La competencia por recursos naturales valiosos, como petróleo, gas, minerales o agua, puede llevar a tensiones y conflictos entre estados. La lucha por el acceso y el control de estos recursos puede desencadenar guerras convencionales. Diferencias ideológicas o políticas. Las divergencias ideológicas o políticas, como el enfrentamiento entre democracias y regímenes autoritarios, pueden conducir a conflictos armados. Estas diferencias pueden llevar a que los estados busquen imponer su sistema de gobierno o su visión política en otros territorios. Nacionalismo y etnicidad. Los conflictos basados en diferencias étnicas o nacionalistas pueden desencadenar guerras convencionales. Consecuencias de las guerras convencionales entre estados. Pérdida de vidas y daños humanitarios. Las guerras convencionales causan la pérdida de vidas humanas, tanto de militares como de civiles. Además, provocan heridas, desplazamientos forzados, refugiados y daños a la infraestructura básica, como viviendas, hospitales y escuelas. Destrucción económica. Las guerras convencionales tienen un impacto devastador en la economía de los estados involucrados. Cambios políticos y territoriales. Las guerras convencionales pueden llevar a cambios en las fronteras y a reconfiguraciones políticas. Tensiones internacionales y desconfianza. Las guerras convencionales generan tensiones y desconfianza duradera entre los estados involucrados. Las guerras civiles y los conflictos internos son conflictos armados que se desarrollan dentro de un país, involucrando a grupos o facciones rivales dentro de ese estado. Estos conflictos pueden ser causados por una variedad de factores y tienen consecuencias significativas en el país y en la población afectada. ¿Causas? Divisiones étnicas o religiosas. Las diferencias étnicas o religiosas pueden desencadenar conflictos internos, ya que diferentes grupos luchan por el poder político. La rivalidad entre grupos étnicos puede llevar a la violencia y a la guerra civil. Desigualdad socioeconómica. La desigualdad económica y social a menudo es una causa subyacente de los conflictos internos. Luchas por el poder político. Las disputas por el control del gobierno y los recursos políticos son una causa común de los conflictos internos. Descontento con el régimen o el gobierno. La insatisfacción con el régimen o el gobierno existente puede llevar a movimientos de oposición armada y rebeliones. Influencia externa. En algunos casos, la intervención externa en los asuntos internos de un país puede contribuir a los conflictos internos. Consecuencias. Pérdida de vidas y sufrimiento humano. Los conflictos internos provocan una pérdida significativa de vidas humanas, tanto de combatientes como de civiles. Destrucción de infraestructura. Las guerras civiles y los conflictos internos causan daños extensos a la infraestructura del país. Crisis humanitaria. Los conflictos internos a menudo generan crisis humanitarias, con escasez de alimentos, agua y atención médica. La población civil se enfrenta a dificultades para satisfacer sus necesidades básicas. Desplazamiento y refugiados. Los conflictos internos provocan el desplazamiento interno de personas dentro del país. Guerra asimétrica y terrorismo. Definición. Conflicto bélico entre dos partes desiguales en términos de fuerza militar, en el que el bando más débil recurre a tácticas no convencionales y en ocasiones ilegítimas. Causas. Marginación social, opresión política, discriminación religiosa, económica o étnica, y lucha por el control de recursos. Consecuencias. Ataques indiscriminados, destrucción masiva, pérdida de vidas humanas, y miedo e inseguridad en la población. Ejemplo, el grupo terrorista ISIS, que ha causado miles de víctimas en Oriente Medio y Europa.
Las guerras por procuración, también conocidas como conflictos proxy, son conflictos armados en los que dos o más naciones se involucran indirectamente a través de terceros, apoyando, financiando y suministrando armas a grupos o facciones locales en otro país. Estas guerras son provocadas por intereses estratégicos, políticos o económicos de las naciones involucradas y utilizan a los grupos locales como proxies para luchar en su nombre. Causas: intereses geopolíticos, recursos naturales, ideología y rivalidades políticas, balanza de poder regional, respuestas a conflictos internos o revoluciones. Consecuencias: aumento del sufrimiento humano. Estos conflictos prolongados generan un alto costo humano, con un gran número de víctimas civiles y desplazados internos. Pasemos ahora a las guerras de liberación nacional, lucha que busca la independencia o liberación de un territorio o grupo étnico oprimido. Causas: colonización, imposición política o cultural, discriminación, explotación de recursos y políticas económicas injustas. Consecuencias: logro de la independencia, estabilidad política y fortalecimiento de la identidad y la cultura de la nación. Como sabemos, existen también las guerras cibernéticas y ciberguerra. Son conflictos que se libran en el ámbito digital, utilizando tecnologías informáticas y redes de comunicación para atacar y comprometer los sistemas de información y las infraestructuras digitales de un Estado o entidad. Estas guerras se caracterizan por el uso de ataques cibernéticos y actividades maliciosas con el objetivo de obtener información, causar daño, interrumpir o sabotear las operaciones del adversario. Causas: acceso y control a la información, cibercrimen, guerra de propaganda, conflictos políticos y económicos, sabotaje y destrucción de infraestructuras, guerra de desinformación y propaganda, conflicto político y militar. Consecuencias: pérdida de datos e información sensible, riesgo a la ciberseguridad y privacidad, daño a la economía y la infraestructura del Estado. Un ejemplo destacado de guerra cibernética y ciberguerra es el ataque cibernético llevado a cabo por Estados Unidos e Israel contra el programa nuclear de Irán, conocido como Stuxnet. En 2010, se descubrió que este sofisticado malware había sido diseñado para sabotear las centrifugadoras de enriquecimiento de uranio de Irán, causando daños significativos en el programa nuclear del país. Guerras económicas y comerciales. Las guerras económicas y comerciales generan tensiones entre naciones, causan disputas comerciales y pueden tener un impacto negativo en el crecimiento económico y la estabilidad global. Causas: competencia económica, guerra de tarifas y aranceles, manipulación de divisas, acceso a materias primas y fuentes de energía. Consecuencias: disminución en las relaciones comerciales, aumento del costo de vida y aumento de las tensiones políticas y militares. Ejemplo: el conflicto comercial entre Estados Unidos y China, que ha impactado en la economía de ambos países. Las guerras de recursos y conflictos medioambientales. Conflicto por el acceso y control de recursos naturales, alimentos y agua, o a causa de los efectos del cambio climático en la población y los ecosistemas. De ejemplo, la guerra de Darfur, provocada por la falta de recursos y que ha dejado 300,000 víctimas mortales. Las guerras de recursos y los conflictos medioambientales reflejan la creciente competencia por los recursos naturales y la falta de sostenibilidad. Estos conflictos amenazan la estabilidad, la biodiversidad y el equilibrio ecológico del planeta. Conclusiones de los tipos de conflictos armados. Los conflictos armados son uno de los mayores flagelos del mundo, que han dejado millones de víctimas y pérdidas económicas y humanas incalculables. Debemos trabajar juntos y buscar soluciones pacíficas para evitar que los conflictos se conviertan en guerras y acaben con la vida y el futuro de miles de personas. Los diferentes tipos de conflictos armados representan las complejidades y diversidad de los desafíos que enfrenta la comunidad internacional, desde guerras convencionales entre estados hasta guerras civiles y conflictos proxy. Cada forma de conflicto tiene sus propias causas y consecuencias particulares. Estos conflictos se caracterizan por la violencia, el sufrimiento humano y las devastadoras consecuencias para las personas y las sociedades involucradas. Por último, en cuanto a la ciberguerra, representa una nueva dimensión de conflicto en la era digital. Los ataques cibernéticos, las operaciones encubiertas y la manipulación de la información son algunas de las tácticas utilizadas en la ciberguerra. Un ejemplo emblemático es el ataque de Stuxnet, llevado a cabo por Estados Unidos e Israel contra el programa nuclear de Irán, demostrando el potencial destructivo y las implicaciones geopolíticas de la guerra cibernética. La ciberguerra plantea desafíos únicos en términos de seguridad, privacidad y soberanía. Requiere una colaboración internacional efectiva, el fortalecimiento de las capacidades de ciberdefensa y el desarrollo de normas y reglas claras para mitigar los riesgos.
Es fundamental que los estados y actores internacionales trabajen juntos para establecer un marco legal y ético que rija el comportamiento en el ciberespacio, garantizando la protección de los sistemas y la preservación de la estabilidad y seguridad internacionales.